Tardes, Eva, por fin te conocemos. Es un gusto tenerte con nosotros en Palabra de Clio, en sus pláticas de Clio en Casa. Ella nos va a dar una plática titulada Cuando el hijo se volvía un libertino, el problema de los incorregibles en la Nueva España durante el siglo de las luces. Ella es historiadora, colonialista, egresada del doctorado de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México desde 2016. Su tesis doctoral versa sobre el significado e impacto del libertinaje y de los sujetos calificados como libertinos en la Nueva España al finalizar el periodo virreinal. Ha sido docente de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha impartido las asignaturas de Sexualidades Prohibidas, hacia una historia del erotismo novohispano, Historia de los delitos sexuales en la Nueva España e Historia de la Inquisición en la Nueva España. Ha sido docente también de la maestría en enseñanza de la historia de la Universidad Abierta y a Distancia de México, del INER, institución en la que ha dirigido hasta su terminación del proyecto de titulación. Ha sido coordinadora de la línea novohispana dentro del Congreso Internacional de lo Sobrenatural del posgrado en Historia del ENA, así como integrante del proyecto Difusión Cultural Intervención Histórica. Sus líneas de investigación son Historia, Sociocultura de las Transgresiones en la Nueva España, los libertinos como sujetos históricos, Historia del erotismo novohispano, el donjuanismo, los pactos demoníacos y las enfermedades del alma en el periodo colonial, así como la vida del cura Miguel Hidalgo y Costilla y el derrumbe del mundo virreinal. Buenas tardes, Eva, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Pues ahora sí que el agradecimiento es mío. Muchas gracias por invitarme a participar esta tarde aquí con ustedes. Es muy grato estar aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias a Olivia, a Silvia por brindarme este espacio para hablar además de un tema que me apasiona mucho, que es un capítulo de mi tesis doctoral, que, como bien dijo Silvia, versa sobre el significado del libertinaje en la Nueva España de 1760 a 1820. En realidad yo empecé estudiando este tema de los libertinos por los Don Juanes, por ahí del 2005, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Pues en todos los trabajos de Don Juan Tenorio me parecía que era un libertino. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es un libertino? Y no encontré una respuesta. Y ahora entiendo por qué no encontré una respuesta, porque esta palabra en el antiguo régimen, en Europa y también aquí en América colonial, fue tan usada, hubo un abuso del uso de esta palabra que terminó sobrecargándose de significados, de acepciones, ¿no? De conceptos. De pronto se utilizó para definir todo, para referirse a todo, y en este momento los libertinos se nos diluyen, ¿no? Están ahí, pero se escurren siempre, terminan por escurrirse. Entonces, pues a pesar el reto que implicó pues tratar de reconstruir esta historia, pues me metí en camisa de 11 varas y ahí estuve buscando libertinos en el Archivo General de la Nación. Y bueno, encontré evidentemente, como era de suponerse, muchos sujetos calificados como libertinos en el archivo inquisitorial. Evidentemente en esta acepción de hereje, ¿no? Estos sujetos que lanzaban proposiciones heréticas muy interesantes, pero me encontré con otro caso maravilloso, que es el que les vengo a hablar hoy, de sujetos que fueron acusados a la sala del crimen de la Real Audiencia por libertinos, por libertinaje o por incorregibles. Y fueron acusados ni más ni menos que por sus propios padres. Y estos padres solicitaban al virrey o a las autoridades de la sala del crimen que intervinieran para enviar a estos sujetos incorregibles a presidios por años. Lo más común era 8 años, 10 años.
Entonces, a mí me impactó mucho encontrarme con estos expedientes porque en mi anacronismo, ¿no? Me preguntaba todo el tiempo, pues, ¿qué es qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que los propios padres sean los que enviaban a sus propios hijos, los excluían del núcleo familiar, los desterraban y que ellos mismos fueran los que decidieran, ¿no? Que además por tantos años, ¿no? Y bueno, sabemos que la vida en los presidios era difícil y entonces no sabemos si ni siquiera regresaban con vida, ¿no? Entonces, pues todo esto me botaba por la cabeza cuando inicié esa investigación y así me fui sumergiendo poco a poco. Eh, entonces, no sé si ya podría comenzar con la charla. Sí, Silvia. Sí, Adelante, por claro favor. que sí, adelante. Muchas gracias. Pues ya, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. Titulé esta charla Cuando el hijo se volvió un libertino, el problema de los incorregibles en la Nueva España durante el siglo de las luces. Y bueno, pues lo que quiero proponer en esta charla, lo que quise proponer en la tesis, es justamente que el libertinaje es un fenómeno social. Es decir, que el libertinaje no se hace solo por el libertino, ¿no? Es un fenómeno social en el que intervienen, participan y se involucran muchos actores sociales. El padre, la madre, los hermanos del sujeto libertino, los tíos, los vecinos, las autoridades, el gobierno virreinal, ¿no? Es otro actor social importante el gobierno. Entonces, el libertinaje es un constructo social. Es la sociedad la que lo construye, la que lo imagina, la que lo piensa, la que lo vive, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué se entendía por libertinaje y cómo lo vivían estos sujetos, ¿no? Y bueno, ¿cómo concebían el libertinaje? Me encontré con que en los expedientes siempre se hace alusión a que el libertinaje es un problema familiar, ¿no? Y social. Es decir, los actores sociales, los padres de familia en concreto dicen, ha sido tal mi desgracia de tener un hijo libertino, paso demasiadas pesadumbres por este hijo libertino, no le hallo solución al problema de la incorregibilidad de mi hijo, ¿no? Entonces es concebido como un problema, ¿no? Es un problema familiar y social. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo solucionaban esta sociedad novohispana, cómo se solucionaba el problema del hijo incorregible, ¿no? O del hijo libertino? Bueno, primero que nada, quiero hablarles de las razones de los padres que aparecen en los expedientes cuando realizan estos documentos de petición al virrey del envío de su hijo a presidio, ¿no? Entonces ellos dan una serie de razones. Por ejemplo, 1804, José de Luja, este es de Texcoco, dice, en la mejor forma digo que no pudiendo sufrir más el libertinaje de dicho mi hijo y los muchos excesos que está cometiendo, llegando a tal extremo que ya me ha perdido el respeto que debía conservarme como a su padre, temeroso unas funestas resultas, ¿no? Juan Bautista, por ejemplo, otro padre, también finales del 18, él escribe, la consideración de que cada día van a más sus excesos me ponen pues en la opción, ¿no? O sea, no tengo otra alternativa más que suplicar humildemente a vuestra excelencia tenga a bien admitir la presentación de este hijo ingrato, ¿no? Para que acaso, viéndose tan distante de su padre, hermanos, parientes y patria, pueda reducirse. Y yo descansaré de las fatigas y cuidados a que siempre me he contraído y cesará la desconfianza en la que vivo constantemente poseído y desaparecerá el miedo a que no cometa algún delito infame este hijo, ¿no? El tío de Montañés, por ejemplo, que es un testigo, escribe, ¿no? Que sí debe ser enviado a presidio este sujeto para que refrene el mal natural y las malas inclinaciones de su hijo, ¿no? Y bueno, que no vaya a juntarse con malas compañías que lo hagan cometer mayores desafueros, ¿no? Montesinos, otro, escribe, que para buscar el remedio por medio del castigo y del reparo del rubor, ¿no? El tío de don Mariano Arroyo, otro libertino, escribe, que bueno, pide que se le envíe a presidio para evitar las funestas consecuencias que precisamente ocasionaría la permanencia del citado don Mariano en este reino, ¿no? Es decir, siempre se refieren a este tema como un problema, ¿no? Es un problema. Aquí pongo esta imagen del hijo pródigo porque me parece que hay un arquetipo ahí que se está reproduciendo en estas historias familiares, ¿no? Y bueno,
me pregunté mucho por los sentidos de los conceptos, cómo se usaban los conceptos de libertinaje y de incorregibilidad en los expedientes. Y bueno, me encontré, por ejemplo, con que, bueno, José de Luja, que dice que escribe para que su hijo José Mariano sea enviado a presidio o a Manila por ser libertino y tener excesos. Dice, no pudiendo yo sufrir más el libertinaje de dicho mi hijo. José de la Peña es otro libertino, pero aquí no es el padre, es la esposa. Ojo, también las esposas son las que van de pronto, en menor medida que los padres, pero también aparecen esposas cansadas de sus maridos libertinos a la sala del crimen de la Real Audiencia a pedir que sean enviados a presidio sus maridos, ¿no? Y esta mujer, Josefa García, empezando el siglo XIX, escribe a la Real Audiencia y dice que en el espacio de 11 meses, que es el tiempo que está casada, pues su esposo los ha gastado en una vida libertina, ¿no? Y bueno, ¿qué hace José Mariano para ser calificado como libertino? ¿No? Dice que es un hombre de relajadas costumbres, es un testigo, ¿no? Que su asistencia diaria o cotidianas en las tabernas, en las vinaterías, de público y notorio, ¿no? O sea, todos saben que está siempre en las vinaterías, en las tabernas, ¿no? Que por eso, pues, no da la debida asistencia a su familia. José de la Peña lleva una vida libertina, gastando lo poco el poco dinero que puede generar en su negocio, que era una melería que le había puesto su madre en la calle de la Acequia, ahí en 16 de septiembre. Y bueno, pues gastando el poco dinero que le generaba la melería, se lo gastaba en mujeres prostitutas, cometiendo con estas mujeres adulterios y demás ofensas a Dios, y con tal vicio, dice su esposa, ¿no? La mujer, que no se contenta con una, sino que cada noche las varía paseándolas por las calles de la ciudad y aún frente a mi vista, ¿no? Y bueno, aparte roba de la melería, para eso pues va, rompe las puertas, los candados y la saca, ¿no? Saquea toda la melería y bueno, todo para andar en su vida en paseos, en comedias, en bailes, en almuercerías, ¿no? Y bueno, que aparte es sumamente irreligioso. Entonces, vamos entendiendo qué están entendiendo estos sujetos cuando califican a alguien de libertino. Por ejemplo, en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, aquí cambia un poco el concepto. Aquí el concepto es irreligioso, ateo o ateísta, deísta, materialista. Es alguien que propone doctrinas erróneas, ¿no? En el Santo Oficio así aparece el concepto. Y aquí en la sala del crimen es más bien una conducta amoral, pero que va también, digamos, ligada con esta otra conducta heterodoxa en la religión que se ventila en otro tribunal, ¿no? En el Santo Oficio. ¿Qué tenía que hacer un sujeto para ser calificado como libertino? Pues ya les mencioné, ¿no? Este es un cuadro muy importante también, la carrera de libertino. Pues andar en tabernas, ¿no? Andar perdido en la pasión mujeril, o enamoradizo, o enamorado, ponen, ¿no? O sea, que andaba queriendo conquistar mujeres, andaba o travesuras, o deshonestidades, o desenvolturas, que si uno busca en el diccionario de autoridades, o sea, en el diccionario de la época, estas palabras que aparecen muy frecuentes en los expedientes, todas hacen alusión a una transgresión sexual. Alguien desenvuelto o con desenvoltura, alguien deshonesto o alguien travieso o que hace travesuras, se refiere a alguien que está teniendo ciertas transgresiones en materia sexual, ¿no? Entonces, aparece mucho esto en los expedientes. Es que quiero que mi hijo se vaya a presidio porque ha cometido algunas travesuras, ¿no? Se refiere, pues, que ha transgredido sexualmente, ¿no? Seduciendo mujeres o dedicándose a la pasión mujeril o a pasiones torpes, ¿no? O está en la pulquería o en la vinatería o en la taberna o se dedica al juego, ¿no? Está perdido en el juego, un día va a acabar va a llevar a la ruina a toda la familia, ¿no? Por el juego, la embriaguez, ¿no? En los paseos, recuerden que en el siglo de las luces Juan Pedro Viqueira Albaña nos habló que eran mal vistos estas diversiones, ¿no? El paseo de Iztacalco, eran mal vistas, ¿no? Este libertino José de la Peña se la pasaba llevando a las prostitutas a los paseos de Iztacalco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se va entendiendo por libertino más o menos, ¿no?
Y bueno, pues aquí lo que quise yo reconstruir es los discursos en torno al libertinaje de los distintos actores sociales. Es decir, si son varios los actores que intervienen en esta construcción social del libertinaje, pues qué opina cada uno, qué hace cada uno, cómo reacciona cada uno ante el libertinaje, ¿no? Del supuesto sujeto, ¿no? Que es acusado como tal. Y bueno, pues me encontré varios discursos que son interesantes, que parecen como constante en todos los expedientes, ¿no? Repiten que el discurso de la buena crianza y una esmerada educación del hijo, ¿no? Y bueno, pues es como un patrón que en todos los expedientes se mencione que, por ejemplo, a José de la Peña se le puso a cargo del padre Rivas, pero no hizo caso y se escapó de ahí, de esa casa del padre Rivas. Luego lo pusieron de pupilo en Belén, pero tampoco funcionó y de ahí terminó saliéndose. Luego se fue de colegial a San Juan de Letrán. Luego de ahí hizo fuga y lo pusieron de colegial en San Ildefonso. De ahí también se fugó y entonces su mamá lo metió al ejército, en el regimiento de Celaya. Pero también de allí lo terminaron corriendo por sus malas costumbres del ejército. Luego de ahí también salió y luego lo mandaron a Toluca a ver si un tío, un padre apellidado Ibarra se hacía cargo de él, pero también el padre dice que no soportó. Ay, muchas gracias. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, no sé en qué parte me quedé con ustedes, pero estaba yo hablándoles de todos los sitios en los que la pobre madre de José de la Peña lo metía, y lo terminaban corriendo o se fugaba o abandonaba los estudios de algún lugar y lo metían a otro, ¿no? Entonces, hasta, bueno, intentó con distintas correccionales y nada, ¿no? Entonces, este discurso es una constante en todos los expedientes. Vemos una y otra vez que los padres dicen, es que lo metieron a esta escuela. Y bueno, pues esto es un discurso que se repite, todos los padres repiten lo mismo, ¿no? Manuel Farfán, por ejemplo, abandonó la carrera de abogado en el colegio de San Ildefonso para irse a seducir a su prima y convencerla de que se casaran sin necesidad de un padre, ¿no? Y ahí se vierte con todo un argumento libertino bien interesante que podemos rastrear desde el libertinismo erudito, ¿no? Este es un expediente de la Inquisición, por ejemplo, pero también tiene esta cuestión de unos padres que se la pasan tratando de que su hijo esté en buenos estudios, en una buena escuela, en un buen colegio, y abandonan, ¿no? Este es un caso, sí, de los incorregibles. Este se ventiló ante el Tribunal de la Acordada. Los demás han sido ante la Sala del Crimen. Es el único que me encontré de la Acordada. Mariano Arroyo, finales igual del 1793, en Toluca. Bueno, él no tiene padre y su madre lo había puesto en el colegio de San Juan de Letrán, pero se hizo fuga de él. Luego lo manda a la casa de un tío a la Ciudad de México y también ahí se pone a robarle al tío en su casa, entonces el tío lo corre. Bueno, entonces sí eran incorregibles de verdad, o sea, a donde iban paraban los pelos de punta de quien se echaba la tarea de educar a estos sujetos, ¿no? Miguel Herrera y Peredo, también finales del 18, en la Villa de León, bueno, dicen que sus padres lo aplicaron a una carrera literaria, pero pues que él no daba claridad, muestras claras de que ahí quería estar bien en los estudios, entonces lo sacan, le dicen que se dedica al manejo y la administración de una hacienda que tenían, pero bueno, dice, como donde prevalece la perversidad del genio e innata inclinación a lo malo, se resultaron totalmente frustradas las diligencias, ¿no? Dice el tío. Y bueno, es un discurso que se repite. El único texto que me he encontrado que aborda este tema es de Robert Patch y Beatriz Cáceres, y ellos justamente enfatizan mucho esta peculiaridad de estos sujetos incorregibles, que son sujetos de una cierta posición social, ¿no? No son indígenas, no, hay uno que otro mestizo, pero la mayoría son blancos, ¿no? Son hijos de españoles,
tienen haciendas, ¿no? Tienen cierto estatus dentro de su comunidad, ¿no? Estos sujetos incorregibles. Otro discurso que me encontré es el de buen padre y el mal hijo, ¿no? O de la perversidad natural o mala inclinación del hijo, ¿no? Siempre se repite, es que el padre Juan Miguel Montañez dice, es que mi hijo es de un malísimo natural, ¿no? Siempre repiten que es muy malo, muy perverso, tiene malas inclinaciones. Y me encontré con que en la época había una idea, digamos, que no venía de abajo, de los sectores populares, que emanaba como de los sectores ilustrados de la época, que decían que si la madre no criaba y alimentaba y amamantaba a sus hijos y los entregaba a una nodriza, pues que ellos era muy factible que se pervirtieran en sus costumbres, se volvieran perversos, con malas inclinaciones, porque a través de la leche esta nodriza les transmitía todo lo malo de su carácter, de su casta, ¿no? Entonces, pues sí, estos sujetos, si habían sido amamantados por una nodriza, era muy entendible que acabaran siendo perversos y con malas inclinaciones, ¿no? Bueno, otro discurso que me encontré es el del hijo ingrato y la falta de respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, José de Luja dice que su hijo le ha perdido el respeto que debe conservarle como a su padre. Don Juan Montañez dice que es muy inobediente su hijo, que cada día le falta más al respeto y a la veneración que debe tenerle como padre. Doña Vicenta Velasco, ella pone impedimento al matrimonio que quiere realizar su hija con un sujeto llamado Manuel Felbeta y dice que es un libertino. Y bueno, una de las razones que da es que, bueno, dice que este sujeto tiene el atrevimiento de darle de bofetadas a su padre, que le escupe a la madre y que los trata con desprecio, ¿no? Y que siempre anda paseándose en bailes y en libertinaje, ¿no? Entonces, sí, o sea, una cosa que pude ver es que una constante el denominador común de todas las acepciones que pudo tener el concepto de libertinaje es justamente el de la falta de respeto o la irreverencia a una figura de autoridad, ¿no? Puede ser la religión, en el caso, por ejemplo, de los libertinos ventilados ante el Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Pero en este caso hay una falta de respeto claramente a la figura de autoridad del padre, ¿no? Del pater familias. No hay respeto a esta figura de autoridad, ¿no? Y bueno, por lo general cometían robos, estafas, el padre tenía que estarles pagando a la gente que les robaba, ¿no? José de la Peña robó unos manteles, una espada, parte de unas cucharas y cubiertos de plata, ¿no? Bueno, se la pasaban robando a todos los familiares y demás, ¿no? Y bueno, pues finalmente el discurso de que no había solución al problema del hijo incorregible, ¿no? Todos los padres hablan como de que he intentado de todo y de verdad no hay solución, por eso le pido al virrey, a usted, el señor virrey, que por favor lo envíe a presidio por 10 años, ¿no? También se habla de las malas compañías del hijo, ¿no? Y esto es interesante, o sea, todos dicen es que ya se junta con muy malas compañías que lo han hecho cometer robos, estafas, ¿no? Y ya no sé a dónde van a llegar estos excesos, ¿no? Y pude observar que hay una construcción del libertinaje del hijo como una etapa disruptiva de la mocedad que puede ser hasta cierto punto tolerada, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún expediente, esta es una madre, son escasas las madres, siempre es una figura masculina la que pide que el libertino sea enviado a presidio. Pero cuando el padre ha muerto o no hay padre, pues en excepcionales ocasiones me encontré que estas solicitudes al virrey para que el incorregible fuera enviado a presidio las realizaban mujeres, abuelas o madres, pero son muy escasas. En una me encontré con una madre que decía, bueno, es que ha hecho algunas travesuras, mi hijo, y quizás sean tolerables por su mocedad, ¿no? Porque es un mozo, pero no quiero que queden así sin corrección, por eso pido que sea enviado a presidio por 4 años, ¿no? Entonces,
había como esta idea. En don Juan Tenorio, que es uno de los máximos libertinos, por ejemplo, del antiguo régimen, se dice mucho, bueno, hay un pasaje muy importante en el que el padre de don Juan Tenorio se enfrenta a su hijo y le dice, es que estás buscando mi muerte, o sea, eres tan desatinado, has llegado a tantos excesos que un día de estos voy a morir, ¿no? Me voy a morir de verdad, del dolor de verte así. Y en un momento, don Juan Tenorio dice, mozo soy y mozo fuiste, y pues que de amor supiste, que tenga disculpas de amor, en la versión de Tirso de Molina, ¿no? O sea, sí había como una disculpa por ser mozo, ¿no? Pero esta etapa, hasta cierto punto tolerada, dejaba de serlo cuando este mozo ya pasaba la mayoría de edad y no cambiaba, ¿no? No sentaba cabeza. En esta época, la mayoría de edad son los 25 años. Y no es fortuito entonces que en los expedientes los padres que hacen las peticiones al virrey siempre digan, tiene 23 años, tiene 24 años, tiene 22 años, o luego dicen, tiene 26 años, pero vive a mi costa, sin trabajo alguno, sin oficio. O sea, luego dicen, sí, ya pasó ya es mayor de edad, pero vive como menor de edad, vive a mi costa, ¿no? Y bueno, pues había muchas contradicciones también en la construcción social de la masculinidad, ¿no? Aquí pongo esta imagen de los tres García, también porque esta abuela parece que tiene 3 nietos incorregibles, ¿no? Y pues pareciera que todo lo que es incorregible era algo que se exaltaba en un discurso contradictorio, porque mostraba valentía, o sea, alguien que se lanzaba a estos excesos, a la embriaguez, al juego, a seducir mujeres, ¿no? Pues era alguien que daba muestras de masculinidad. Y entonces estas compañías masculinas de la edad, como que había como cierta competencia, ¿no? Por ser más hombre. Entonces, hay una construcción de la masculinidad que va, digamos, a producir también a estos sujetos libertinos, ¿no? Esto no lo trabajé, digamos, solamente lo saco a colación porque me parece interesante, ¿no? Pero no es que yo trabajara el tema de la construcción de la masculinidad, pero me parece como interesante el dato. Y bueno, en la construcción social y emocional del libertinaje me encontré, como les digo, que siempre hablan los padres, estas palabras salen, ¿no? Desgracia, padecimiento, pesadumbre, sobresalto, sufrimiento, dolor, frustración, cansancio, fatiga, desolación, vergüenza, sonrojo, deshonra, mancha, ¿no? O sea, había toda una dimensión emocional del libertinaje, como era vivido en la época, ¿no? Y claro, había una suerte de deshonra familiar por el hijo libertino. Y los padres todo el tiempo dicen, quiero salvar lo poco que queda de honra, ¿no? O tengo que enviarlo a presidio antes de que mi honra familiar se pierda, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿quiénes son los que dan la honra? Pues los mismos vecinos, la misma comunidad, da o quita una buena o una mala reputación, ¿no? Entonces, pues ahí está, hay, como vemos, un montón de actores sociales en torno a Libertino, ¿no? La madre y el padre juegan un papel importante, por ejemplo, voy a leer, Juan Osorio es otro padre que pide el envío de su hijo a presidio y dice, faltando a las obligaciones de su nacimiento y a mis buenos consejos, vive empleándose en vicios de lujuria ebriedad, y bueno, y hace robos, ¿no? Y por lo tanto me persiguen y me sonrojan sus acreedores. La otra vez pagué 16 pesos por su culpa, ¿no? Y bueno, dice, no han valido las lágrimas de su madre, los castigos que yo le he dado, no ha valido nada, ¿no? Entonces aquí podemos reconstruir un poco los roles de cada actor social en este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el padre es el que tiene que dar los buenos ejemplos, es el que tiene que ejercer la corrección, el castigo, la mano dura. Los castigos no vienen por lo general de la madre. Los ejerce la madre cuando el padre está ausente, cuando el padre ha muerto, pero por lo general vienen del padre. Él da la cara, digamos que él tiene que sonrojarse, pagar a los deudores, a los que su hijo ha robado, ¿no? Y bueno, él, sobre él recae la situación económica. Por ejemplo, si está casado el hijo, tiene que mantener hasta su nuera, ¿no? Por ahí tengo un expediente de un padre que dice, es que ya de plano yo tengo que mantener a mi nuera, ¿no? Porque él se la pasa en la ebriedad, en el juego, perdido,
y pues yo me hice cargo de mantener a mi nuera, ¿no? El padre es el intermediario entre el mundo público de los vecinos, de los familiares, de los amigos a los que el hijo ha ofendido y el mundo privado de su familia, ¿no? La madre no puede salir a ese mundo público y cuando lo hace, lo vive como una mayor tragedia, ¿no? Cuando la madre, en los pocos expedientes que me encontré, es la que tiene que hacer eso porque el padre ha muerto, sí, como que la madre dice, y es que además yo soy una mujer, ¿no? O sea, ¿por qué encima tengo que estar haciendo esto, ¿no? El padre es quien negocia con el mundo público, ¿no? Y bueno, él es el que solicita, por ejemplo, al alcalde, al virrey, la aprehensión de su hijo para llevarlo a presidio. Él es el que tiene que mantener la firmeza ante esa situación difícil y dolorosa que era la exclusión y el destierro de su hijo, ¿no? Prácticamente tiene que entregar a su hijo a las autoridades, ¿no? Y con todo la dimensión dramática que implicaba esto, ¿no? Porque luego los historiadores tendemos a ver a los expedientes del siglo XVIII, XVII como, ay, qué bonitos y qué graciosos, pero no nos podemos saber que había todo un drama ahí, ¿no? Que las personas vivían, ¿no? Y me parece que era muy dramático que el padre tuviera que ser quien entregara a su propio hijo, ¿no? Y bueno, esto es como el rol del padre. La madre se mortifica, aparece siempre con pesadumbres. Hay un expediente en el que dicen, y recientemente su madre ha muerto por causa de este libertino. O sea, tan grave era que para la sociedad novohispana el problema del libertinaje que se le culpa frecuentemente a un hijo de la muerte de alguno de sus padres, por lo general de la madre, ¿no? Es que en este expediente es muy claro, ¿no? Manuel Farfán, estudiante de Derecho en San Ildefonso, abandona los estudios de abogado en San Ildefonso, se hace la fuga, y bueno, la madre dice que lloraba tanto por él, estaba siempre mortificada por su hijo, que llega un momento en que se muere, y todos los vecinos es que murió por su hijo, ¿no? Por el dolor de su hijo. En otro expediente, un padre dice, me va a causar la muerte. Yo ya no estoy en edad de lidiar con este incorregible, ¿no? Me va a causar la muerte. Así de grave era, ¿no? Bueno, la madre aconseja al hijo, reza por él, le disculpa. La madre, ojo, me parece bien interesante, pide consejos a los familiares y vecinos. El padre no. Yo no me he encontrado expedientes donde el padre salga, oye, compadre, ¿qué opinas de mi hijo? ¿Qué tengo que hacer? No, el padre no pide consejos, pero las madres, en los pocos expedientes que analicé, ellas sí recurren al familiar, al cuñado, al tío, al primo, al vecino, al cura, frecuentemente recurren al párroco para preguntarle qué hacer con su hijo libertino, ¿no? Ellas piden consejos. Y bueno, cuando el padre está ausente asumen roles masculinos, no tienen que salir a lo público y eso lo viven como una mayor tragedia, ¿no? La madre puede expresar sus emociones y a menudo lo hace llorando, ¿no? Y bueno, algo dramático de la madre, en especial me parece, es que es particularmente señalada y estigmatizada. Se le culpa del hijo incorregible, ¿no? Porque ella es la que tradicionalmente tiene que dedicarse a la educación del hijo. Y su hijo no tiene una buena educación. Entonces, ella ha fracasado, ella es la culpable. Ella educó a un mal hijo, ¿no? Y además con la mentalidad de la época de que quien no daba de amamantar al hijo y lo entregaba a una nodriza era la culpable, entonces la madre de que el hijo se pervirtiera y adquiriera toda la perversión de las nodrizas, ¿no? Entonces sobre ella pesa un estigma muy grande, ¿no? Y una culpa muy grande que me parece que a veces la interioriza mucho, o sea, que se cree culpable, ¿no? Y lo vive también de manera muy dramática. Y bueno, los vecinos, ¿no? La familia recurre a pedir ayuda y apoyo a los vecinos o a los familiares. Frecuentemente se lamentan los familiares, ¿no? Con los vecinos del incorregible, se quejan de su conducta. Los vecinos y la comunidad apoyan brindando consejos al libertino, ¿no? Siempre sale, me da mucha gracia, los testigos. Sí, pues tanto me decía su madre que este incorregible la hacía sufrir que yo le daba consejos al incorregible. Le decía cómo debía vivir su vida de manera arreglada, ¿no? Nunca escuchó mis consejos, pero yo le di varios consejos. Y bueno, a veces los vecinos dan opiniones que a las madres sobre todo incomoda. Por ejemplo, en el caso de José de la Peña, la madre de José de la Peña le dice a un yerno suyo, ¿sabes qué es que
ya se puso a robarle a quién sabe quién y ya no sé qué hacer. Y este sujeto se le ocurre decir, no tiene más remedio que enviarlo a China, o sea, un presidio, ¿no? Porque en esa época la mentalidad de China es el lugar de los presidios, ¿no? Y entonces la madre se ofende. Y dice este sujeto, este testigo, dice en el expediente, yo mejor me callé y ya nunca más volví a darle consejos porque vi que se enojó, ¿no? Entonces, pues está interesante también, ¿no? Finalmente los vecinos, la comunidad es la que quita o da una honra, ¿no? Y bueno, el gobierno virreinal, que es este otro actor social, nada más déjenme ver ya cuánto tiempo llevo, porque creo que ya me colgué. Ya. El gobierno virreinal, ese es otro actor social, ¿no? Y es bien interesante porque a finales del 18, muchos problemas, me parece, de la familia, que antes eran como muy de jurisdicción religiosa, o sea, de jurisdicción espiritual, ¿no? Ya no lo son. O sea, estamos en un momento en donde el regalismo, hay que recordar el golpe dado a la iglesia, y, digamos, los tribunales reales quieren tener, digamos, injerencia sobre todo los problemas familiares o domésticos. Y lo vemos, por ejemplo, en el divorcio, ¿no? Hay por ahí un estudio muy interesante del Colegio de México que ve cómo los temas de divorcio que en el siglo XVII a lo mejor solamente los llevaba la iglesia a cabo, en finales del 18 el Tribunal Real, el auxilio real, el famoso auxilio real está ya muy presente, ¿no? Siempre ya es la corona la que se quiere hacer presente en todos estos problemas domésticos y obviamente el hijo incorregible no va a ser la excepción, ¿no? Bueno, entonces, como dijimos, el padre acude, si está en la Ciudad de México, acude a la sala del crimen de la Real Audiencia y hace un escrito en el que solicita que su hijo sea enviado a presidio y explica que es un libertino, ¿no? ¿Por qué es un libertino? Si no está en la Ciudad de México, va a la justicia local, al alcalde, acude al alcalde o acude al corregidor, ¿no? O al gobernador, ¿no? Y pide que su hijo sea enviado a presidio, ¿no? Entonces, el proceso me encontré que, bueno, tiene estas partes. Por ejemplo, una vez que se hace la petición del padre, se llevan a cabo averiguaciones de 3 testigos sobre la vida del padre y del hijo, ¿no? Es decir, son 3 testigos que tienen que ir y decir cómo vive el padre y cómo vive el hijo. Y el padre tiene que ser un padre de intachable conducta, de buena moral, de vida arreglada, para que se justifique el por qué no puede tener a su hijo libertino en casa, ¿no? Luego de estas averiguaciones, bueno, se procedía, si la Real Audiencia, bueno, la sala del crimen decía que sí, o sea, el virrey tenía que decir sí, pues ya se aprendía al hijo incorregible y se le ponía en la cárcel de corte de la sala del crimen, y bueno, ya de ahí se le enviaba a presidio. Pero si el hijo era soldado, que me encontré con varios casos de estos, el trámite se complicaba aún más por la situación del fuero militar, ¿no? Entonces el padre no solo tenía que escribir al virrey, sino al ejército, ¿no? Pidiendo que su hijo sea enviado a presidio porque tiene mala conducta, ¿no? El virrey manda orden al regimiento correspondiente para que se le informe del caso, ¿no? Porque el virrey respeta los fueros, ¿no? Entonces, no, el virrey, por mucho que fuera virrey, no puede pedir la extracción de un sujeto de un soldado, no puede, ¿no? Entonces, dentro ya del juzgado militar se inician averiguaciones, ¿no? De la vida del sujeto. Por ejemplo, de José de Luja, en Texcoco, los testigos son compañeros de milicia de José de Luja, y ellos dicen, no, sí, la verdad es que es incorregible, eso es muy libertino, es incorregible, se la pasa en las pinaterías, en el juego, y tiene como además lujuria, porque siempre quiere estar de una mujer en otra. Y bueno, bueno, la justicia local, cuando les digo que acaban las averiguaciones, acepta la petición, luego escribe a la Real Audiencia diciendo, ¿sabes qué? Te informo de esta causa, a la Real Audiencia de la Ciudad de México, te informo de esta causa y tú ya sabrás qué haces, ¿no? Y bueno, cuando la justicia
cuando la Real Audiencia de la Ciudad de México, o sea, el virrey, que es el que debe dar finalmente el fallo, dice que sí, se debe enviar a este sujeto a presidio, que sí acepta la petición del padre, bueno, pues es todo un rollo, porque cuando no vivían aquí en la Ciudad de México, tenían que conducir al hijo incorregible hasta la Ciudad de México. Y entonces la conducción resultaba problemática a veces porque había posibles fugas, enfrentamientos entre padres e hijos rencorosos. Entonces las justicias locales disponían que guardias y custodias acompañaran a los padres hasta la Ciudad de México. A veces la justicia local emitía cartas para el padre y los guardias dirigidas a otros alcaldes y a otras justicias locales de los pueblos y las villas por donde pasaban las guardias y custodias con el hijo y el padre para decirles no obstaculicen a estos sujetos que tienen que cumplir una misión y tienen que llegar a la cárcel de corte, ¿no? Allá de la Ciudad de México. Tenían que llegar a la Ciudad de México forzosamente y de ahí se hacía el envío a presidio. Los gastos de conducción del hijo incorregible primero fueron costeados por la Real Hacienda, pero a raíz de un escrito del primer conde de Revillagigedo, ya van a ser los propios padres los que van a costear la conducción del hijo. Y a menudo lo hacen con la legítima. Y yo me encontré esta palabra, ¿no? Que se ocupe la legítima para la conducción del hijo incorregible. Pues, ¿qué era la legítima? Era la herencia, ¿no? Era la herencia. Entonces, bueno, ya en la cárcel me encontré muy pocos casos que desde la cárcel el hijo incorregible da su testimonio. Y cuando los dan, dicen, no, yo no soy incorregible. Mi padre me corrió de su casa hace tiempo, yo vivo trabajando en la mina de Guanajuato, me empleo en diversos oficios y lo que sucede es que yo ya me quería casar y le pedí a mi padre mi herencia y como él no está de acuerdo en que yo me case, inventó esto de que soy un libertino para deshacerse de mí, ¿no? Me he encontrado eso, ¿no? El libertino desde la cárcel de corte da su testimonio y dice, no, yo no soy libertino, ¿no? Pero son pocos que me he encontrado, ¿no? La mayoría de los expedientes que revisé son incompletos. No sé si sea por eso, ¿no? Que son pocos los hijos que aparecen ahí dando su versión de los hechos. Y, por ejemplo, les decía, Juan de Dios Montañez es el que dice, ¿no? Que su papá se quiere deshacer de él porque se quiere casar, ¿no? Y entonces el padre, luego el padre de Juan de Dios Montañez escribe al virrey, no le crea nada, ya le dije que es un incorregible, ya le envié testigos, ¿no? No le crean nada. Y bueno, luego cuando el virrey decía que sí, se aceptaba la solicitud para que se enviara a presidio, se hacía examen de la salud del reo. El cirujano de la sala del crimen certificaba que el sujeto estuviera en buenas condiciones, ¿no? Hay un caso bien padre en el Mariano Arroyo, en Toluca, que él es en la acordada, pero también el cirujano certifica su salud y dice, no, ¿saben qué? Tiene un problema de cojera en el pie izquierdo. Y entonces se le iba a enviar 8 años a no me acuerdo qué presidio muy, muy fuerte, y dado al problema de cojera, se le envía 4 años a San Juan de Ulúa, ¿no? Y a trabajos suaves, porque está mal del pie, ¿no? Entonces, es importante siempre el examen de certificación de salud del reo que hace el cirujano, ¿no? Y bueno, pues el proceso desde que el sujeto es enviado a la cárcel hasta su destino a isla dura 3 meses más o menos, según lo pude ver en los diferentes expedientes, ¿no? Y pues yo siempre me pregunté, ¿ante qué documentos me encuentro? ¿No? ¿Es una petición de los padres? ¿Una oblación? Porque aparece frecuentemente la palabra oblación. Y la busqué en el diccionario de autoridades de la época y una oblación quiere decir una ofrenda. Los padres dicen, yo vengo a hacer oblación de mi hijo, yo vengo a hacer ofrenda de mi hijo al virrey, ¿no? Para que le sirva en una plaza militar. Eso no es una petición, es una ofrenda de su hijo, es un proceso criminal, es una corrección, ¿qué es? ¿No? Y bueno, ¿qué tipo de justicia es esta? Pues ya entendí por qué me costaba tanto entender eso, porque resulta que estos expedientes vienen de una tradición que se practicaba desde Francia y España, que se llamaba disculpen mi mal francés, lettres de cachet, bueno, que son las cartas selladas, ¿no? Por el rey o las cartas reservadas, unas órdenes reservadas del rey, ¿no?
en donde las madres, por lo general, de hijos libertinos, pedían al rey que por favor se le enviara a una isla a su hijo a trabajar para que abandonara su libertinaje, porque en la Ilustración se creía que el trabajo era la mejor solución para acabar con los vicios, ¿no? Entonces, y pues también porque estaban cansadas del hijo, ¿no? Libertino y todo. Entonces, responden a una tradición, ¿no? Desde Francia, de estas cartas reservadas, que son el emblema del absolutismo máximo, ¿no? Muchos de los presos de la Bastilla eran presos por estas cartas selladas, ¿no? Y bueno, pues hay una leyenda negra en torno a estas cartas selladas, porque se habla, ¿no? Es que aquí el rey ejercía su autoridad sin pedir, sin hacer un juicio, una averiguación al sujeto. Él, sin hacer averiguación, lo tomaban preso y lo llevaban a una isla a trabajar o lo encerraban de por vida en la Bastilla, ¿no? Entonces, eran como el emblema pues de todo lo malo del antiguo régimen que la Revolución Francesa vino a tirar. La Revolución Francesa acabó con esta costumbre, ¿no? De las cartas reservadas. Pero lo cierto es que más allá de la leyenda negra, pues la gente acudía a estas solicitudes, la gente pedía estas solicitudes, ¿no? Hacía uso de estas solicitudes al rey. Diderot sufrió de esto, por ejemplo, este tipo de justicia, y por eso los padres siempre dicen que me haga gracia el virrey, por favor, que que me dé la gracia de aceptarme este hijo libertino, ¿no? Pues sí, porque esta es la justicia propia de este sistema, ¿no? De las cartas reservadas o cartas selladas, en donde el rey no tiene que hacer ningún juicio, ninguna averiguación por su voluntad, por su soberanía. Él solito decide que uno se va a encerrar o se va a desterrar, ¿no? Bueno, pues ya creo que está un poquito largo todo lo que les traía, pero pues son muchas cosas, ¿no? Pensaba como en el presentador. El presentador, el que hacía la presentación del hijo libertino ante el virrey, tenía que ser siempre el padre de familia. Y cuando no, es porque el padre había muerto. Entonces salía una abuela. Pero si, a pesar de que el padre había muerto, había un tío y la madre estaba viva, el tío, y no la madre era el que hacía la solicitud, ¿no? Del envío a presidio, ¿no? Los hijos siempre tenían que ser menores de 25 años, ¿no? Eso es lo que me encontré. Y bueno, el primer conde de Revillagigedo vino a atacar esta costumbre que les digo que viene de Francia y dice, no, esto es un abuso, una corruptela. No podemos estar aceptando que esto continúe, que nada más un padre venga y diga que su hijo libertino y sin más se le envía a presidio. Hay que hacerle una averiguación con testigos y todo, un juicio, ¿no? Entonces, el primer conde de Revillagigedo es el que viene aquí en la Nueva España a quitar como mucho esta costumbre de que sin juicio ni nada se enviaba a presidio. Y a partir de él, sí tiene éxito, porque a partir de él yo me encontré con que era forzosa la averiguación con testigos. Y hay padres que dicen, no le hagan juicio criminal, que no salgan testigos, que sea como antes, que yo nada más, bastaba que yo dijera que era un libertino para que lo enviaran. Pero le contestan, le decimos que no se puede porque ahora hay que hacer una averiguación, ¿no? Entonces, pues sí, ellos vinieron a cambiar mucho esta costumbre, estos virreyes, ¿no? El virrey de la Croix, él viene a criticar el poder de la patria potestad. Dice, ¿ay, a poco creen que tienen la patria potestad les alcanza para enviarlo así a presidio sin ningún juicio ni nada? No, están mal, dice, ¿no? Entonces, pues finalmente lo que me encontré es que en el utilitarismo punitivo borbónico, estos hijos incorregibles quedaban de pelos porque la corona estaba necesitada de gente. Porque recuerden que está la situación muy tensa, hay guerras con Inglaterra constantes, ya Inglaterra ha atacado a La Habana, entonces hay tanto miedo a ataques a la Nueva España que la monarquía española se ha hecho de un proyecto tremendo de defensa y de fortificación, que son los presidios, que abarcan desde Florida, Pensacola, ¿no? Todo el norte, que pudo ser como una especie de frontera, ¿no? Todos los presidios de Sonora, ¿no? La laguna de Términos, Playa del Carmen, ahí también tengo libertinos que los mandaron a la laguna de Términos, San Juan de Ulúa en Veracruz, San Diego en Acapulco, Perote,
las Islas Marianas, las Filipinas, Manila, La Habana, a todos estos lugares, ¿no? Hasta el Ferrol, allá en España, el Arsenal del Ferrol. O sea, se está haciendo de una defensa tremenda la monarquía española por el miedo a un ataque, sobre todo inglés, y bueno, los hijos incorregibles le sirvieron de mano de obra, digamos, barata, gratuita, para defender estos presidios. Entonces, claro, el virrey decía, y el rey, pues acéptalos, vagos, ociosos, malentretenidos, todos los que se han levantado en leva, se van también con hijos incorregibles, porque necesitamos gente en los presidios que me venga a defender, ¿no? En caso de ataque inglés. Y entonces, pues ahí no les interesaba tanto, el hijo incorregible, me parece, más que la defensa, ¿no? Del reino. Y pues sí había como esta idea, ¿no? De que Voltaire lo decía, ¿no? Que el trabajo acababa con todos los vicios. Es una idea muy ilustrada, pero me parece que en un momento fue más pragmática la decisión de enviarlos a presidios que realmente un deseo de que ellos se enmendaran y se corrigieran, ¿no? Entonces, pues así fue. Estos incorregibles sirvieron en todos los presidios de la Nueva España. Pues espero que el tema más o menos ahí haya quedado un poco claro. No sé, yo quedo abierto. Muchísimas No sé gracias, si ya doctora. dejé de compartir. Sí, ya. Muchísimas gracias, muy, muy interesante su ponencia. Vamos ahora a una sesión de preguntas. Ya tengo levantada la mano de Florecita. Saludos, Florecita, y bienvenida, y adelante, por favor, con tu pregunta. Saludos, Yadin, muchas gracias. Doctora Eva, muchas gracias por su presentación tan interesante. Es un tema que da lugar a muchas preguntas. Me encanta que usted haya empezado por una especie de análisis semántico de lo que significa libertino, libertinaje, etcétera, y esto le dio la posibilidad de rastrear de manera, por lo visto, muy amplia y profunda lo que ocurría con estas acusaciones. Me recuerda una película cuyo nombre se me escapa, de unos conventos en Estados Unidos y en Inglaterra, donde las chicas que habían cometido algún error, que obviamente era de naturaleza sexual, eran enviadas a los conventos, y ahí las monjas los utilizaban como fuerza de trabajo para lavar la ropa, y las monjas vivían de eso, ¿no? Era el modus vivendi de las monjas, y entonces, y cualquier falta, o sea, chicas violadas, por ejemplo, eran enviadas a esos conventos, y aquí lo que pasaba, pues, era la gran injusticia, como la que tú señalas, ¿no? De que cómo es posible, finalmente, tú dices, cómo un papá puede enviar a su hijo 8 años a prisión, ¿no? De manera voluntaria, pero en esa renuncia al hijo, también hay una especie de idea de reconocimiento de la culpa del hijo, ¿no? Es un mal natural, es un perverso natural, para, en todo caso, que haya un desconocimiento de su propia culpa, como padre que no pudo educar a su hijo, como padre que no pudo guiarlo, porque partiendo de Rousseau, si los hombres nacen buenos y la sociedad, ¿no?, los hace malos, pues en principio está la mala enseñanza paterna, ¿no?, para que se conviertan en libertinos. Luego, esta idea, me encantó en la foto de la película de Pedro Infante, porque todos los mexicanos estamos encantados con ver a Pedro Infante, y los hombres lo siguen como modelo. Entonces, en lo que tú señalaste como construcción de la masculinidad, o sea, está justamente esta liberalidad para los hombres, de que, sí, claro, pueden ser, en todo caso, promiscuos y no hay culpas, pueden ser, qué sé yo, alcohólicos y no hay culpas, porque, bueno, Pedro Infante se emborracha, Pedro Infante es un, qué sé yo, Casanova, ¿no?, etcétera, pero lo que está en el fondo es justamente esta imposibilidad de la juventud
de seguir un camino mucho más recto que las simples adicciones. Y también quiero hablar de que hoy en día hay un gran incremento en adicciones de nuestra juventud al alcohol, al cigarro y a las drogas. Esto es muy preocupante y bueno, tiene que ver con la manifestación de una sociedad en descomposición. Mi pregunta, bueno, me encantó, perdón, no sé si lo he mencionado, muchas gracias porque me encantó muchísimo la presentación. Esto de que dices del francés, de l'autre du cachet, de esta carta, caché es lo oculto. Entonces, la verdad es que era una especie de misiva directa porque hay un reconocimiento de la incapacidad paterna a guiar al hijo, ¿no? Aparte de lo otro que pudo ser, que finalmente era un interés del padre por librarse del hijo, como el que se quería casar, ¿no? O como lo que yo te comento de estas niñas que fueron enviados al convento cuando no eran culpables, más bien eran víctimas, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es, perdón por todo el comentario tan largo, pero la pregunta es, quisiera que abundaras en este caso de Diderot, llamó mi atención esto que dijeras que fue víctima también de esto. Es todo, gracias. Pues el tema de Diderot apenas también lo vengo trabajando yo. Lo que tengo entendido es que Diderot, y ya, déjenme muestro. Este libro me acaba de llegar la semana pasada, ¿no? Es Diderot y el arte de pensar libremente. Lo que tengo entendido es que Diderot fue también, digamos, preso con una carta de estas, unas cartas reservadas, lo oculto, como dice usted. Y ¿por qué era, bueno, o sea, preso por todo, obviamente, su pensamiento crítico, ¿no? Que causó mucho escozor ahí a una vecina, ¿no? De la casa, y finalmente ella es la que va, lo denuncia, porque muchas de estas cartas reservadas o cartas ocultas, que eran órdenes reales ocultas, digamos, en estas cartas selladas, se ocuparon, una, para hijos libertinos, que fue muy frecuente, dos, para librepensadores, o sea, filósofos ilustrados que están criticando al sistema monárquico y a la religión, y entonces por eso la Bastilla se llenó de estos sujetos, dicen, ¿no? O sea, que era como el emblema más grande de la justicia del antiguo régimen, como una justicia autoritaria, déspota, ¿no? Y sí, son el emblema del absolutismo del rey, porque el rey aquí, no, en este tipo de justicia, el rey no hace ningún juicio. El rey ordena que por su voluntad se aprenda a un sujeto, ¿no? Y en el caso de los padres incorregibles, esta justicia era vista como una gracia, ¿no? Y gracia en esta época era como un don, un favor que el rey concede, ¿no? Porque el rey es benévolo. Y en esta magnificencia y bondad y clemencia, ¿no? Y piedad del rey, el rey otorga favores a los súbditos que llegan suplicando el favor del rey. Y entonces ahí no hace juicio, porque el rey cree fielmente en que es honesto el súbdito que acude a él pidiendo ayuda, y entonces no hace juicio, ¿no? A estos hijos incorregibles. Pero principalmente estas cartas reservadas o cartas selladas, que se convirtieron en el emblema de la justicia del absolutismo del antiguo régimen que combatió la Revolución Francesa, fueron suprimidas en la Revolución Francesa. Este tipo de cartas se ocuparon para dos cosas: para hijos incorregibles y para filósofos ilustrados, o sea, librepensadores. Y Michel de Foucault, acabo de enterarme, tiene un libro sobre estas cartas, que no está traducido al español, pero que, bueno, igual de todos modos lo pienso conseguir, ¿no? Acabo de enterarme que tiene un libro exclusivo, un estudio de este tipo de cartas. La justicia del rey, ¿no? La gracia del rey. Y todo, entonces coincide, ¿no? La gracia del rey, la oblación, ¿no? La ofrenda de mi hijo al virrey, le pido que me conceda la gracia de enviar a este hijo a presidio, porque no es un juicio, no es una justicia con juicio. Tiene que ver con otro tipo de justicia que es la discrecional, me parece, en donde el rey, sin necesidad de juicio, manda a alguien a aprender, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tengo unas preguntas en el chat.
que le voy a leer, de Viridiana, que bueno, además le agradece mucho la conferencia, le gustó mucho. Dice, ¿se sabe cuál era el contexto de los presidios para que se pensara que ahí se corregirían? Es la primera. La segunda es, ¿se limpiaba la honra de la familia si se mandaba el libertino a la cárcel? ¿Y cuántos años tenían los padres aproximadamente cuando mandaban al libertino? De la edad, bueno, gracias por las preguntas, todas también. La pregunta de Flor me gustó mucho porque esa me hace pensar mucho en esta justicia del antiguo régimen. Y estas también son interesantes porque nos permiten ver como patrones. Yo estoy haciendo una tabla de los hijos libertinos, ¿no? Nombre del hijo libertino, ciudad, año, nombre del padre, ¿a qué? Porque el padre, o sea, como es la justicia, les digo, del antiguo régimen, el padre decía a dónde quería que se le enviara, o sea, así de arbitrario, ¿no? Decía que a mi hijo se le envía a Manila por 8 años, o que a mi hijo se le envíe a San Juan de Lua por 4 años, o que a mi hijo se le envíe a la Laguna de Términos por 6 años, ¿no? O que a mi hijo se le envíe a La Habana por 6 años. Te quedas, o sea, hasta ellos decidían el tiempo, ¿no? En España, por ejemplo, hay cartas de las madres, ¿no? Que piden, ya fue tiempo suficiente, ya que regrese, ya pasaron 4 años, yo creo que ya aprendió la lección, ya que o sea, ellas decidían, no la autoridad, ¿no? Pero esta era la lógica. Entonces, ver los patrones en las edades y todo me parece bien interesante. La idea de hacer esta tabla es ver patrones. Y en los patrones de la edad de los padres, por lo general me he encontrado que son de 44, 46 años, 48, ¿no? Son esa edad. Los hijos tienen 23, 24, 25 años, 22. Hay uno que otro de 26. Y ahí los padres aclaran, tiene 26, pero vive a mi costa todavía, y sin oficio ni beneficio, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué hacían en los presidios o cuál era? ¿Por qué se creía que en el presidio iba a cambiar? Sí, así es, que por qué se creía que en los presidios se iban a reformar los libertinos. Pues esta es como una idea de la Ilustración. O sea, la Ilustración, les digo, Voltaire, la Ilustración en general cree que los vicios se corrigen con el trabajo arduo, ¿no? Pero lo chistoso aquí es que me parece que el utilitarismo punitivo fue más pragmático. O sea, llegó un momento en que siento que no importaba tanto ya cuál era el delito del reo, sino era formar un batallón, un regimiento de 400 milicianos para ir a Filipinas, ¿no? Eran 400 los sujetos que conformaban el regimiento de milicianos para Manila, ¿no? Entonces, pues ahí iban mezclados desde vagabundos que eran levantados en leva, rateros, delincuentes de delitos menores, ¿no? Hasta hijos incorregibles que padres, cuyos padres habían pedido el envío de estos a Manila, ¿no? Entonces, pues sí, había como esa idea en la Ilustración, pero al final me parece que ganó más el pragmatismo del utilitarismo punitivo borbónico. Y ¿cuál era otra? La de que si se creía que al enviarlo al presidio se reparaba el orden o la honra. Así es, que si tenía que ver con el hecho de mandarlos a los libertinos con reparar la honra de la familia. Sí, yo creo que sí, porque en los expedientes siempre salen los padres diciendo, o lo envío a presidio o pierde completamente la honra a mi familia, ¿no? O se acaba ya con el último resquicio de honra que nos queda. Este libertino ha hecho machaca toda nuestra honra, pero aún queda un resquicio que tengo que salvar, y si no lo mando a presidio, no lo voy a salvar, ¿no? Y me espera un funesto futuro, ¿no? Siempre hablan de un funesto desenlace, de una gran tragedia en el futuro que se avecinaba o que se avecinaría si ellos no actuaban enviando a presidio al hijo. Y me parece que esta desgracia o ruina familiar pues tiene que ver con la reputación del apellido de la familia, que quedaba ya en entredicho con esta conducta del hijo libertino, porque eran familias de cierto estatus, ¿no? Cuando uno lee los expedientes te das cuenta o que tienen haciendas, o que tienen una tienda, pero tienen estatus dentro de su comunidad, dentro de su barrio, ¿no? O son blancos, son de hijos españoles, ¿no?
o algunos tienen hermanas en conventos, o sea, no eran como cualquiera, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Adelante, Ray, si prendes tu micrófono, por favor. Gracias. Excelente trabajo, doctora. Me encantó tu presentación. Ya la encontré. Bueno, algunas de las preguntas que tenía, primero mis respetos para haber hecho tal cantidad de paleografía de textos del siglo XIX. Mis respetos, porque lógicamente las caligrafías que existían pues no eran las mismas. Y hay que aventarse unos clavados tremendo en esto de la paleografía. Mis respetos y mis felicitaciones sinceras. Muchas gracias. Ya muchas de las preguntas que yo tenía fueron respondidas. Por ejemplo, al leer los textos de los padres que solicitaban el encarcelamiento o el castigo para sus hijos, se nota que eran personas que poseían un cierto nivel cultural y lógicamente un cierto nivel económico. Es decir, si tenían haciendas y podían pagar el traslado de sus hijos, que después ya no aceptaban que lo pagara el mismo estado, entonces significa que tenían un muy buen nivel económico. Bueno, y luego quiero hacer un chascarrillo para remarcar lo que eran los libertinos, y me acuerdo de un corrido que se llama el corrido de Juan Charrasqueado. Era borracho, parrandero, jugador, y a las mujeres más bonitas se llevaba. Eso era el concepto, a fin de cuentas, de libertino. Luego, aquí viene una de mis preguntas, que también ya las has respondido, acerca de cuáles eran los presidios de máximo castigo y las sentencias que recibían los libertinos. ¿Existía algún tipo de perdón? Que también ya me respondiste al pedir que las madres redujeran la sentencia. Y si acaso, bueno, esa te lo hizo Silvia por el chat, lo acabo de leer, eso mejor se lo dejo que lo diga ella. Entonces, ¿qué tipo de trabajo? No tan solo debían haber sido el proteger a las fortificaciones a las que eran enviados, debía haber, o te toca picar piedra, o te toca estar en la cocina, o te toca lavar los baños, o te toca algo de trabajo. Lógicamente los trabajos más pesados deben haber sido el picar piedra para mantener las fortificaciones. Ahora bien, si tenían un cierto nivel económico y los padres decían, híjole, ya envié a mi hijo a la cárcel, ¿aportaban algo para su manutención? Son un montón de preguntas que me nacen en la cabeza. Y había presidios de máxima, digamos, de máxima seguridad o de máximo castigo. Ahí me quedo porque tengo muchas cosas en mi cabeza y me van a decir, ya mejor calla. Por favor. Pues yo tengo, muchas gracias por todo lo que me comentas. Sí, en primer lugar, la paleografía sí es un trabajito que sí debe de reconocerse, porque me parece que todo el investigador que paleografía se lleva gran parte de sus ojos en esa investigación, ¿no? O sea, mi vista ya no es la misma desde la paleografía, pero con respecto a todo lo que mencionas, son preguntas que quedan en el tintero, que los documentos no me dan la respuesta a esas preguntas. Me encantaría conocer sobre la vida cotidiana de los presidios, ¿no? Claro, y sí. ocupados estos sujetos, porque, o sea, es alguna pregunta que me ha ronroneado, o sea, años. ¿En qué los ocupaban? Yo pensaba que podían de pronto estar en los trabajos forzados, pero lo que me doy cuenta es que eran como soldados, iban como soldados. ¿Por qué digo que me doy cuenta? Porque al releer otra vez todos los expedientes, pues aparece como que se le envió a una plaza militar, se incorporó al regimiento para salir a Manila, que le sirva las armas. También dicen los padres, le hago oblación de este hijo para que le sirva las armas en algún presidio, ¿no? Y llego a pensar que también, pues en un momento dado, los ocuparon en todo, como dices tú, o sea, en todo, ¿no? Porque lava, cocina, prepara, trae piedra, claro. Porque ahí era la vida cotidiana del cuartel.
Exacto, y que no iban a estar con miramientos, ¿no? O sea, más bien si se necesitaba, órale, a trabajar en lo que fuera. Claro, Hay un claro. papá muy sincero que me cae muy bien, porque dice, hago oblación de este hijo al virrey para que le sirvan las armas o en lo que sea, o en lo que Ujú. se necesitare en el presidio. O sea, él sí dice en lo que sea, en lo que se necesitare. O sea, él dice, si tiene que, órale, que picar ahí y ayudar a construir la fortificación, pues que lo haga, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues yo me imagino que sí eran trabajos muy, muy pesados. Por ahí, Joer Castaño es un investigador, es colombiano, me parece, me puse en contacto recién con él, hizo un trabajo en el Colegio de México sobre este regimiento que iba para Manila y bueno, que era desde personas levantadas en leva, vagabundos, vagos, ociosos, malentenidos, hasta estos hijos incorregibles. Pero yo le preguntaba, oye, ¿y les pagaban? O sea, ¿te has encontrado algún expediente? Porque a mí me Claro. pasa mucho por la cabeza, tenían un sueldo, estos hijos incorregibles, porque en un momento dado el virrey de la Croix dice, no, pues él critica esta práctica y dice que la patria potestad no les alcanza a los padres para decidir que un hijo se va a presidio. Y en un momento él dice, este virrey dice en sus instrucciones, aparte hay muchos padres que ocupan este recurso para deshacerse de un hijo que no quieren, Ujú, ujú. que les ha resultado incómodo, y aparte hay otros que los envían porque creen que van a hacer fortuna en las Filipinas. Ya. Entonces me saltó mucho ahí, ¿por qué creen que van a hacer fortuna? O sea, el sueño americano era el sueño de las Filipinas en el antiguo régimen. O sea, porque recibían un sueldo. Este investigador me comentaba que también tenía esa duda, que no sabía, que en algún expediente leyó que creo que les pagaban una mínima cantidad al año, pero que no tiene como mucha certeza. Es que los expedientes no nos dan para contestar estas preguntas y no sé si de plano es ir a hacer una investigación al archivo, al ramo de presidios, ¿no? Ujú, ujú. Ver ahora desde el otro lado, desde los presidios, saber cómo vivían allí, porque esa es mi Claro. gran incógnita, cómo vivían allí, regresaban vivos, a lo mejor ni Ujú, regresaban, ujú. ¿no? ¿Cómo era su suerte ahí? ¿Se corregían o no? Por ahí en la pregunta pasada, pues que si, que les hacía pensar que ir al presidio, pues los iba a ayudar a corregirse, ¿no? Pues sí era un reparo del honor de la familia llevarlo a presidio. Y yo decía, el libertinaje era visto como un problema. ¿Qué solución aplicaba la sociedad novohispana para solucionar este problema? Pues enviar a presidio a un hijo. Claro. Pero la solución es más compleja, ¿no? Implica el destierro y la exclusión de este miembro de la familia, porque se piensa que excluido y lejos de la familia, en otro entorno social, va a cambiar, ¿no? En un momento un padre lo dice así, quizá viéndose tan lejos de mí, de su madre, de sus hermanos y de todo el pueblo donde, o sea, de la villa donde nació y creció, quizá lejos se enmiende, ¿no? Entonces, pues no sé, pero es interesante cómo lo solucionaban, excluyendo a este miembro de la familia. Había también en esta época de parte de las autoridades una creencia en que se debía sanear y limpiar a la sociedad de estos sujetos ociosos que no producían para la corona, ¿no? Muy bien, doctora. Gracias, Muchísimas doctora, y gracias. Muchas gracias de verdad por los comentarios, Sí, por todo. no, bueno, en el chat nuestra querida Silvia pregunta si había mujeres libertinas. Ay, qué buena pregunta. Esa pregunta también me la han hecho y es algo interesante porque me parece que el libertinaje va de la mano de la construcción social de la masculinidad. Por eso me encantó ahorita que mencionabas lo de Juan Charrasqueado. Mi mamá siempre me lo menciona. Mi mamá siempre me decía, es que es el corrido de El Juan Charrasqueado, prototipo. hija. ¿No? Los que tú El estudias. prototipo. ¿Me mandé? Es el prototipo de los libertinos. Claro, enamoradizo jugador, dado a la embriaguez, Borracho, ¿mande? borracho, parrandero y jugador. Exacto, borracho, parrandero y jugador. Y bueno, pues este estereotipo del incorregible tiene que ver con la construcción social de la masculinidad, ¿no? El hombre es hombre en tanto que demuestra su hombría siendo valiente, exponiéndose a riesgos, a excesos,
a situaciones que pongan en peligro su vida en un determinado momento, ¿no? A situaciones límite. Ahí demuestra su masculinidad, ahí demuestra su hombría, su valentía. Y entonces el libertinaje va muy de la mano de la masculinidad y por lo tanto son más los hombres y por lo tanto no hay mujeres que sean enviadas a presidios, no lo hay, son solamente hombres, pero en el archivo sí me encontré con mujeres libertinas. No son enviadas a presidio, no. Son mujeres que sus maridos van a denunciarlas al provisorato o a la audiencia de la arquidiócesis porque dicen que son sus mujeres libertinas, que están a deshoras de la noche, que no atienden su casa, que viven más en el espacio público que en el privado, ¿no? Que no atienden su hogar, son libertinas. Y entonces ellos solicitan divorcio ante el provisorato, pero sí se argumenta por libertinas, y son muy pocas las que me he encontrado, estos expedientes son como 4, ¿no? Del siglo XVIII. Pero no, o sea, esto de enviar al hijo a presidio por ser incorregible o por libertino, era como algo muy asociado con la masculinidad y con hombres, nada más. Muchas gracias, doctora. Adelante, Fili, por favor, si prendes tu micrófono. Buenas tardes, bueno, ya noches, se escucha, ¿verdad? Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Un placer escucharla. La verdad es que después de escuchar todas las historias con las que se topó, realmente hizo que uno viajara con la imaginación a ese momento y se imaginara, bueno, al menos yo construía los personajes, los estaba viendo efectivamente como buena parte de ese cine de los años 30, 40 de México, que es muy interesante cómo pues todavía se asume esa actitud, ¿no? De la masculinidad como libertinaje. Entonces, muy interesante en ese sentido. A mí lo que me entró una curiosidad, una duda, fue respecto a la cuestión de la edad. Me llamó mucho la atención esto que comentó, de que tenía hasta más o menos los 24 años, si no me equivoco, dijo, como para ser considerados dentro del libertinaje. Es decir, ¿cuál es el parámetro o existe algún motivo o se da alguna razón de cuál es, por ejemplo, sustancialmente el momento de por qué elegir una edad de 24, no 21 o de 25 o 27? Es decir, ¿cuál es el motivo de la edad? ¿Hay alguna razón detrás de esta elección de la edad o simplemente fue una convención social que se dio en ese momento? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, pues es que es una pregunta bien interesante porque al hacer esta tabla, pues yo me di cuenta de muchos patrones y todos tenían 21 a 24 años, solamente 2 me encontré de 26 años. Y bueno, pues uno se pone a preguntar por qué esa edad, o sea, es la edad en la que se cometen este tipo de conductas, porque hablé también de que había una tolerancia a estas conductas un tanto transgresoras o disruptivas por la mocedad, ¿no? Por ser mozo, se le tolera, se le perdona, se le da chance, ¿no? Pero, bueno, finalmente pude vincular este tema con el tema de la mayoría y la minoría de edad, ¿no? En esta época para los hombres era 24 años, se convertía en mayor de edad un hombre a los 24 años, y entonces me parece que los padres tenían como ese límite, o sea, como que decían, si este canijo a los 24 no se corrige, yo ya lo envío a presidio y lo meto al ejército, ¿no? Porque ya va a ser mayor de edad y no voy a estar yo manteniéndolo y manteniendo sus vicios y todo su relajo que se trae, ¿no? No voy a tolerarlo ya. O sea, como que quizá sí el hecho de que jurídicamente había una mayoría de edad daba la pauta para que estos padres a esta edad dijeran, no, ya que hasta aquí yo lo tolero, y si no lo envío a presidio. Porque además me parece bien curioso que los que se salen de esa edad, los padres de sobra argumentan que sí, tiene 26, pero vive a su costa. O sea, eso de que vive a mi costa no me lo encontré más que en los de 26 años.
cuando tiene 26, los padres dicen, sí, tiene 26, pero vive a mi costa. No tiene ni oficio, no quiere trabajar. Y se la pasa haciendo pendencias, juegos, vicios, etcétera. Entonces, ya, que se vaya, ¿no? Y con respecto al tema de la mayoría y la minoría de edad, me encontré, o sea, porque me puse a estar excavando en el archivo, ¿no? Me sumergí en el archivo a investigar el tema de la mayoría de edad. Me encontré con unos expedientes maravillosos también de dispensas de mayoría de edad. Se trata de hijos que quedan huérfanos de padre, por ejemplo, a los 20 años. Y entonces van con el virrey a solicitar una dispensa. Otra vez la dispensa vuelve a ser esta justicia del absolutismo, propia del absolutismo, donde el rey o el virrey hacen un favor, ¿no? Conceden una gracia, ¿no? Aquí ellos piden la dispensa de la edad. Yo tengo 20 años, no tengo 24, pero yo pido que se me dispense, se me haga una dispensa de edad para que yo ya sea mayor de edad, porque mi padre murió y yo pueda administrar mi herencia. Y entonces este trámite, que tenían que pagar 300 pesos, ¿no? Y todo, este trámite, que se hacía ante la Real Audiencia, requería también tres testigos de que el sujeto que pedía la dispensa de edad, digamos, justificara que tenía una vida arreglada, buenas costumbres, que sabía trabajar, que no iba a derrochar el dinero ni a disipar la herencia, que la iba a incrementar porque era honrado y trabajador, ¿no? Y entonces se presentaban los testigos, sí, me consta que aunque tiene 20 años, atiende muy bien la tienda que le dejó su padre, o atiende muy bien la sastrería que le dejó su padre, y trabaja todo el día, y me consta que no va a dilapidar la herencia, o la legítima, como se le decía, ¿no? No la va a dilapidar. Entonces se le concedía dispensa de edad, ¿no? Pero bueno, es otro dato que no sé si pueda un poco ayudar a entender un poco el tema de la edad, ¿no? Y por qué los 24 años eran como el límite, ¿no? Para la sociedad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Disculpe, doctora, perdón, pero es que me surgió la duda. ¿Se sabe cuánto costaba mantener un libertino? Pues no, sería bueno reconstruir, ¿no? Cuánto costaba mantener al libertino desde, pues, o sea, lo que implicaba vestido, comida, techo, ¿no? Todo lo que el padre, cubría con esos gastos, y pues todos los colegios que abandonaba, todas las correccionales, o sea, hacer una suma, ¿no? Porque, aparte había padres que los ponían a disposición de ciertos curas, que decían, a ver, tráemelo, yo lo voy a enmendar. Y se iba el hijo a vivir con el padre Rivas. Pero el padre Rivas salía escandalizado porque era insoportable, intolerable, y aparte le había robado, y entonces lo corrían, ¿no? Y aparte hacer una suma de todo el dinero que el libertino robaba, ¿no? A familiares, amigos, a vecinos. Por ahí hay un padre que sí dice, ya pagué 15 pesos de una espada que robó. Y ya pagué además, no sé qué, de que también se robó las cucharas de plata de la vecina. Y dice, se pone a hacer como una lista, ¿no? De las deudas que ha pagado. Ya no puedo pagar más. Dice, ya no, ¿no? Pero no, sería bueno hacer como un estudio de eso, pero yo no lo he hecho, y pienso que, bueno, sí tiene ciertas dificultades ese estudio, pero sería interesante, ¿no? ¿Cuánto dinero le costaba al papá? Muchísimas gracias y muchas gracias por su conferencia.